Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. El Mostrador en la Clave, como siempre, para analizar lo que nos muestra el portal, uno de los más vistos de Chile. Y estamos con su vicepresidente ejecutivo, Federico Joanón. ¿Cómo está, Federico? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Y tenemos también a Héctor Cosio, que es editor de cultura de El Mostrador. ¿Cómo estás? Bienvenido a Combinación Clave. Gracias, y al Mostrador Ricardo. en la Clave, ¿no? Que es nuestra sección. Federico, hemos estado hablando durante la semana y analizando un poquito lo que ha pasado con el incendio, analizando también todas las lecturas políticas que hay, todas las críticas que se le hizo al gobierno, cómo se ha enfrentado esta emergencia. Y quería que analizáramos dos notas que aparecen en el Mostrador y una que también está editada y también escrita por Héctor Cosio. Y quería, como para introducir el tema, tiene que ver con un corresponsal de la BBC que escribió una nota y que se ha replicado en varios medios de comunicación chilenos, porque él habla de la resiliencia de los chilenos, ¿no? Y la resistencia también de los chilenos ante las tragedias. Y en la nota, él se llama Daniel Pardo, habla de que no se encontró con ningún bombero fracasado y con ninguna persona que no tuviera esperanza, con ningún damnificado que no tuviera esperanza, y le da una idea de cómo Chile ha tenido que enfrentar un montón de tragedias en los últimos años, y las nombra, ¿no? Y habla de que hemos tenido como de muchos terremotos, las inundaciones, los incendios forestales, y que una y otra vez los chilenos se levantan. Quería introducir el tema porque hay una nota del Mostrador también bien interesante de la enorme magnitud que tiene esta catástrofe y cómo se compara con otras grandes catástrofes a nivel mundial, digamos, a nivel de todo el mundo. Federico, ¿cómo ves tú esta visión desde afuera, que es bien interesante, ¿no? Porque a veces desde dentro no se ve, o cuando estás en la emergencia no se ve esa capacidad que tienen los chilenos de enfrentar una y otra vez estas catástrofes. Es bonito, uno como chileno saca pecho, ¿no? De que somos resilientes, potentes. Bueno, tiene que ver con la historia de este país, de esta larga y angosta faja de tierra que nos han acompañado los terremotos desde siempre, desde que éramos Capitanía General, que han hecho historia los terremotos, botándolo todo, y hay que reconstruirlo todo. Después bajo la República lo mismo. Claro. En fin, grandes incendios, acordemos el incendio de la compañía, de la iglesia de la compañía. En fin, lleno de desgracias naturales y no tan naturales, y ahí saliendo adelante. Es bonito como una imagen externa, y vivirla suena muy bien. Ahora, es verdad que está esa es la primera capa, está la segunda. Exacto. Capa. Chile es un país con mucha depresión, es un país con mucha angustia. Somos los reyes de la farmacia y de la automedicación. En fin, tiene muchos niveles esto, pero bonito escuchar que un extranjero nos vea tan potentes. Ahora, él en su nota, que yo la estuve leyendo, también hace una pequeña punto donde dice que también hay mucho de improvisación cuando se saben que están estos temas, pero no se hacen los arreglos que ese otro nivel. Que ese otro nivel, ese otro nivel que lo hablamos ayer y antes de ayer. Lo nombra también, claro, está la resiliencia, que siempre se paran, pero pasa la catástrofe y como que se olvidan un poquito y no se hacen los cambios que quieren. Son muy improvisadores, en fin. Exacto, y lo nombran en la nota. Son todos niveles que son parte de la misma realidad. Claro. Y él hace también un catastro desde que Chile es independiente de cuántas tragedias hemos tenido. Y él habla, según informes oficiales, de 97 terremotos, por ejemplo, de arriba de 7 grados, 19 es una brutalidad, te cuento, 97 terremotos en 200 años. 9 erupciones volcánicas, así, pero de gran magnitud. Cada ser humano, es mayor de edad, que llega a los 50, 60 años, a lo menos ha vivido 3 o 4 terremotos fuertes. Exacto. Hay un elemento que creo que también es importante ahí, en esa capacidad de levantarse, es que
también no hay muchas víctimas fatales. O sea, si tomamos en cuenta el incendio en Australia, que fue un incendio de magnitudes muy parecidas a la que ocurrió en Chile, hubo más de 100 personas muertas. Hoy día tenemos poco más de 10, 11, 12 personas. O sea, eso también habla de una capacidad también que tiene el chino de levantarse cuando de alguna manera tiene tanta experiencia en la tragedia y no son tantas las víctimas fatales que de alguna manera... Bueno, y los terremotos, gracias a la previsión, porque de verdad que somos También. bastante improvisadores, pero no siempre, afortunadamente. Tomemos Chiloé. Exactamente. Ninguna. O sea, Llevamos decenas de años mejorando las normas de construcción para enfrentar terremotos, y eso ya se está viendo, porque los terremotos en los años 30 y antes del siglo pasado morían decenas de miles de personas. El famoso terremoto de Chillán, el año 30 y tanto, fue un desastre. Y así para atrás. Entonces, algo aprendemos los chilenos, no seamos tan negativos, vamos mejorando las normas, vamos mejorando los procedimientos. Después del tsunami desastroso del 2010, hoy día hay ejercicios anti-tsunami, antes ni existían. Sí. Pero a mí me gustaría que Héctor nos cuente sobre la nota del mostrador Cultura más Ciudad y ciencia. Y ciencia de los alcances a nivel planetario de estos incendios tremendos que a mí me llamó la atención el titular, lo voy a leer para que introduzcamos y nos cuente más Héctor. Expertos aseguran que daño a la biodiversidad por los incendios acá en Chile se compara al de las últimas glaciaciones. ¿Con quién hablaron ahí? Cuéntanos un poquito cómo hicieron esta nota. Sí, mira, lo que pasa es que después de la cantidad de incendios, claramente viene la etapa de recuperación. Al momento de pensar la recuperación es de ahí donde los científicos, yo creo que son las personas que tienen más que decir al respecto. Una de las personas que conversamos fue con Olga Barbosa. Ella es experta de la Universidad Austral, participa, digamos, de una de las investigaciones respecto de los ecosistemas y también, digamos, de la Sociedad de Ecología de Chile. El alcance que ella hace es que en estas más de 600.000 o casi 600.000 hectáreas de bosque que ha sido quemada, la biodiversidad se concentra en esta zona, en la zona, digamos, desde la región de Valparaíso hasta los lagos, la mayor concentración de biodiversidad que existe más o menos en todo lo que es el Cono Sur. O sea, en esta especie, en este lugar no solo habita fauna propia del lugar, también tenemos especies endémicas y plantas que se dan solamente en este sector y que tienen una condensación muy, muy, muy grande. El desastre, la catástrofe, logra impactar en la biodiversidad de esta zona, y ella dice que, a diferencia de los plazos de tiempo, que en este lugar el daño y la dificultad de recuperación de la biodiversidad podría ser analogable a la de las últimas glaciaciones. Pensemos que la última glaciación que tuvo un impacto muy potente en el mundo se dio precisamente en esta zona, en todo lo que es la cordillera de los Andes. Claro. En la cordillera de los Andes hace prácticamente 12.000 años, que ya había coexistencia del Homo sapiens, toda la fauna, toda la diversidad se murió y tuvo que comenzar de nuevo. Lo que los científicos están analogando es que el daño es tan grande en esta zona que la recuperación de la biodiversidad va a ser similar a eso. Pero aún más, también dice que también se puede comparar con los grandes procesos geológicos. O sea, y aquí hace una salvedad y una cosa interesante, que dice que si bien se pueden analogar la pérdida de biodiversidad, también existen dos diferencias que son clave. O sea, una de las grandes diferencias es que esta pérdida en procesos naturales toma cientos o miles de años. Y en este caso estamos teniendo una pérdida prácticamente igual en cosa de días, en cosa de semanas. Claro, ese es el tema, que también es el periodo de tiempo en que ocurre esto, porque claro, las glaciaciones son procesos, por lo que tengo entendido, yo no soy experto por supuesto, pero son procesos que duran años y miles de años, ¿no? o cientos de años para que se puedan producir. En cambio aquí, claro, llevamos casi 3 semanas de incendios así muy fuertes y se produce esto, ¿no? tan grande. Es bien impactante ver esa comparación, ¿no? Las consecuencias que puede tener. Claro, bueno, y esa comparación se suma además también al otro factor, que como tú bien decías, son procesos naturales. La otra gran diferencia con estos procesos, digamos, de tan larga data, es que aquí la intervención es humana, ya sea accidental o deliberada, pero aquí claramente es deliberada. Y eso es importante también, porque nosotros en este artículo tomamos un informe que fue elaborado por el Instituto de Asuntos Públicos, el Centro de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en donde hace un análisis
de diferentes focos de la biodiversidad en Chile, que se llama el Informe de Estado del Medio Ambiente, una comparación del año 99 al año 2015. Y en lo que respecta a los bosques nativos, hace una salvedad muy interesante. Dice, de los últimos 5 años más o menos, se ha perdido más de 300.000 hectáreas de bosque nativo. Y trata de buscar cuáles son las responsabilidades, cuáles son los factores que incidieron en esta pérdida de 300.000 hectáreas de bosque nativo. Y dice que son 2. Una, el avance y la intromisión muy fuerte de la industria forestal. O sea, la industria forestal ha logrado desplazar, ¿cierto?, todo el bosque nativo de una manera muy, muy fuerte, muy intrépida. O sea, en esta misma región, en lo que es de Rancagua a los lagos, el 98% de toda la actividad productiva forestal está en esa zona. Entonces, esa es la principal razón de por qué no tenemos bosque nativo. Eso es algo que hemos conversado días anteriores, el famoso decreto de ley 701, las equivocadas decisiones al respecto, en fin. Y si, perdón, y si a eso le sumamos que el segundo factor son los incendios, se da una combinación que es devastadora, porque tenemos que los bosques producen propensión del fuego. Eso hay una cierta controversia con algunos otros científicos, pero las plantas, los monocultivos que hemos hablado, el pino, el eucalipto, los científicos le llaman que son especies pirrófitas, son especies que incluso se reproducen a partir del incendio y del fuego. Entonces tenemos una gran cantidad de plantación pirrófita. Además tenemos una consecución permanente de incendios. O sea, la combinación que tenemos obliga a que esta tragedia sea la oportunidad también de conversar, de dialogar, de poder hacer tomar buenas decisiones. De tomar decisiones y poder hacer un cambio. Lo que ellos están proponiendo en este minuto, que no sé en qué resultará, es que si existen subvenciones para poder plantar o reforestar esta zona, la idea es que ojalá esta subvención vaya a los pequeños y a los medianos empresarios, los silvopagricultores, para que planten especies endémicas. Y no ese es el punto, porque Federico, esto no puede dejarse al libre mercado. Es decir, hay cosas en donde el mercado funciona y cosas donde el mercado no funciona. Y no funciona porque a veces la codicia humana hay que controlarla. Es decir, si la gente trata de ganar a veces dinero a costa de los otros, a costa de la naturaleza, y por eso el Estado si va a poner subsidios para recuperar zonas, tiene que poner bien los subsidios. Exacto. Y velar porque no impere la codicia humana. Sí. Y aunque haya otras especies más rentables en mediano plazo, mirar siempre el largo plazo en beneficio de todos. Especies endémicas se demoran más en crecer, hay que cuidarlas más, son más delicadas. Y no siempre, a veces ni siquiera son más delicadas. Oye, pero si vamos a poner todos los chilenos platita del bolsillo, a hacerlo bien. Es interesante porque volvemos a lo que dijimos, que somos resilientes y todos, pero en este tipo de cosas ahí, claro, hay que poner paños fríos y saber planificar al futuro. Porque la codicia humana hay que tenerle mucho cuidado, Fede. Sí, es muy complicado. El ser humano tiene ese germen destructor. Porque, para terminar la idea, ¿cómo se puede entender que un decreto ley, el famoso 701, que ya todo el mundo sabe, y que Ponce Lerú y que la dictadura, pero el punto es, ese decreto ley quizá hubiera sido bien empleado, hubiera sido para bien, que acotado a ciertos lugares, con protecciones suficientes para que los incendios no abarcaran otros, impidiendo destruir el bosque nativo para plantar esas especies, en fin, podrían haberse acotado bien, pero se dejó ahí a la buena de Dios, y ahí aflora el monstruo que llevamos dentro el ser humano de la codicia. Y eso que decís tú es muy importante, porque el tema, digamos, de la codicia no es un fenómeno chileno, o sea, es un fenómeno internacional. O sea, y toda la experiencia indica y lamentablemente indica, que la humanidad enfrentada al crecimiento y al equilibrio ecológico, la gente de la calle, parlamentarios, líder de opinión, enfrentados a ese punto en específico, siempre se privilegia el crecimiento versus el equilibrio ecológico, más allá de todo lo que se habla, del calentamiento global, de los discursos y todo eso. Pero ahí yo te hago un punto, Héctor. Si puede estar incluso bien eso, si el punto, porque hay que hacer la distinción que otras veces la hemos hecho entre lucro y codicia. El lucro, que es el afán legítimo de ganancia, ¿no?, que mueve bastante el mundo, ¿no?, y genera riqueza a la larga.
pero ya cuando pasa, pero tiene que respetar las reglas, tiene que velar por el bien común, Sí. etcétera, etcétera. Pero la codicia no respeta nada, no tiene límite. Y ahí está o por supuesto el autocontrol de cada ser humano, pero también está la labor de quien debe velar por el bien común, que es el Estado. Claro. Y tiene que preocuparse de que ese ser humano a nivel individual no está cumpliendo con ese autocontrol, oye, y buscando solo el lucro y no la codicia, es poner el límite, ¿no? Bueno, estamos hablando, para recordarle a nuestros auditores, de este artículo del Mostrador que habla que expertos aseguran que el daño a la biodiversidad por los incendios se compara al de las últimas glaciaciones. El miércoles tuvimos acá a un experto, un profesor de la Universidad Católica que hace clase en la Facultad de Medicina y que se preocupa de la biodiversidad, y él se ha especializado en ver cómo ha evolucionado la historia de la biodiversidad en Chile y relacionada con los bosques. Y hablábamos que como en los últimos 200 años, porque poníamos ese límite, las decisiones que se tomaron en cierto momento, por ejemplo, para hacer monocultivo o para forestar en ciertos lugares o para cuidar la erosión que se estaba produciendo en ciertos sectores, cómo influye en lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? En la proliferación de las forestales, en cómo los incendios han afectado tanto, en cómo se construyó, por ejemplo, si hablamos de planificaciones urbanas o planificaciones donde se hacen las viviendas, de cómo afecta eso, decisiones que se tomaron hace 100 años, cómo afectan hoy día. Y por eso es tan importante lo que estamos hablando de cómo se va a planificar de ahora en adelante, ¿no? Cuando ya tenemos, cuando terminen los incendios, ojalá lo más pronto posible, de cómo se va a ver a 20, a 40 años más, cómo se va a construir, qué se va a reforestar o qué no, cuáles van a ser las prioridades también en ese sentido, ¿no? Con paños más fríos. Héctor. Sí. En esa planificación que hoy día se está hablando, que trata de ser más inteligente, donde también la comunidad científica empiece a dialogar con la autoridad. Pensemos que la mayoría de las decisiones que se tomaron en el pasado siempre fueron decisiones de gestión, y las decisiones de gestión no estaba presente la opinión de los científicos, y si estaban ellas, son opiniones que van en favor, por lo general, digamos, no en cuenta, si iban en contra, digamos, a veces son informes pagados y el científico a veces es débil, pues. Exactamente, o sea, tener no político, entonces no. Claro, es débil y acepta, informar cosas que a veces no son tan exactas. No, hay un montón de casos, ¿no? Que han salido estudios que han sido falsos o que van en favor de un interés u otro, ¿no? Claro, no es negocio, digamos, para los fines económicos tener informes científicos adversos, digamos, a lo que ellos buscan. Pero yo creo que hoy día en el mundo y en Chile, cuando hay cambios importantes, no solamente cambios políticos, sino hay cambios también en cómo la especie humana está entendiendo su entorno, creo que la comunidad científica hoy día debe tener un papel importante, y sus opiniones deben ser tomadas, digamos, les guste o no les guste a quien fuera la persona. Respecto de este daño, hay un elemento importante, porque uno cuando habla de biodiversidad, claro, habla de realidad biológica, pero es como una palabra tan grande que uno no lo logra identificar muy bien. Pero anoche nomás veía por televisión que uno de estos daños a la biodiversidad, por ejemplo, es el tema que están viviendo los apicultores en la zona. Es decir, se quemaron miles de abejas, y las abejas son polinizadores bióticos que permiten, digamos, que otras plantas y esas plantas generan alimento, y aquí tenemos una cadena muy grande. Sí. Pero no solamente eso, o sea, la pérdida de la biodiversidad más allá de las abejas también tiene que ver, por ejemplo, con el bosque nativo. ¿En qué ayuda el bosque nativo a proteger la biodiversidad? Por ejemplo, en la regulación del agua. Uh-huh. O sea, las plantas son importantísimas para poder regulación del agua, pero también está la fauna. ¿Y en qué ayuda la fauna? Son el control más eficaz de plagas que existe en la zona. Entonces, si tú elimináis todo eso, finalmente los problemas no son inmediatos, no es solamente de una zona quemada, claro. O sea, los problemas pueden ser muchísimo más grandes. No, y los lugares no quemados reciben mucha de esa fauna, a veces muy herida ya, en fin, es un problema complejo. Es muy complejo. Pero ¿qué tal que si vamos cambiando aquí en el mostrador, en la clave, un poco de tema, Ricardo? Por supuesto. Hay otra nota de cultura, y también se puede relacionar con los incendios, que este dictamen, esta denuncia del Consejo Nacional de Televisión, Televisión, por un programa acusando de que, y tomado también de una denuncia que hacía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre cómo se trataba a los presos, en particular de un programa de televisión
que lo veía más como una especie de reality, como una especie de denostar también la dignidad de las personas, y hace este parangón y una discusión que aquí la hemos tenido un montón de veces, ¿no? De cómo los medios de comunicación tienen tanta influencia, tienen tanta responsabilidad en la imagen que tenemos de una persona o de una situación en particular, y por eso hay que ser muy responsable en cómo se trata, sobre todo cuando son personas que a veces no pueden defenderse o no tienen los medios para defenderse, como si lo podría tener, por ejemplo, un empresario o alguien que tiene influencias a nivel político. Cuéntanos un poquito de esta nota del Mostrador Cultura. Sí, Ricardo, a ver, yo creo que hay dos puntos que me parecen interesantes. Uno es que yo creo que el Consejo Nacional de Televisión, más allá de que uno puede tener críticas en diferentes aspectos respecto de su funcionamiento o de las atribuciones que tiene, creo que en este caso igual está dando mensajes súper claros. Quiero ligarlo a lo de los incendios también para hablar de este tema. Hace poco igual se comunicó una serie de denuncias que habían llegado al Consejo Nacional de Televisión, específicamente sobre el tratamiento que estaban teniendo los matinales, claro, y los noticiarios y que no en la cobertura del incendio. Cada vez que hay una tragedia así, se hace ese... Claro, la diferencia importante, a mi juicio, digamos, y esto es una opinión personal, es que siempre llegan denuncias de televidentes al Consejo Nacional de Televisión, pero es rara vez que el Consejo Nacional de Televisión tome esas denuncias y elabore un instructivo, un oficio obligatorio y lo mande a los... Claro, muchas veces se queda solo con la sanción o no de ese caso particular. O se queda callado. O se queda callado, pero en general tiene una operación así como de tribunal que más o menos funciona con buenas o malas decisiones, pero como tribunal funciona. Pero acá fue más allá y interesante, sacando una instrucción general, ¿no? Exacto, y eso es interesante, porque eso es lo que pone digamos, en relieve, no tan solo, digamos, la autoridad que pueda tener el Consejo Nacional sobre los medios, sino también la perspectiva con la cual se están tomando las cosas. O sea, no solamente tener hoy día un periodista en cámara que entrevista a la señora y la haga llorar, como ya sabemos con casos que han salido publicados muchas veces, sino solo también es la sobredramatización con las músicas que ponen, o sea, es todo un espectáculo, y ahí por eso lo podemos conectar con el tema de alerta máxima. Porque uno puede hablar de medio. Yo he conversado con colegas que defienden un poco este tipo de programa diciendo, pero es que esto también es periodismo. Yo, la verdad, y reitero, nuestra opinión personal, tal vez puede ser una técnica periodística, pero esto no es periodismo, o sea, esto es claramente docu-realidad, terra-realidad, es decir, llevar una situación humana a la espectacularización, al show. Es lo que se hizo en los incendios y es lo que hace Alerta Máxima, que es un programa que por lo demás no tiene nada de novedoso. O sea, hay otro que era Policías en Acción. No, está lleno de buenos programas vergonzosos. Oye, vergonzosos. Como eso, me acuerdo aquí por eso el Consejo Nacional de Televisión le tiramos un poquito de flor ahora, pero la verdad es que está bastante al debe. Porque en un montón de otros casos y programas debió haber actuado de todas maneras, porque cómo denigraba a la gente, cómo denigra a la gente. Yo me acuerdo un programa, ya ni me acuerdo el nombre, donde acompañaban estos periodistas a las fuerzas policiales mientras allanaban casas. Exacto. Oye, se metían en las casas y mostraban a la gente, niños, ¿no? Una cosa vergonzosa y haciéndose como que estuvieran aportando. No estaban aportando nada, a puro denigrando a la gente. Y el Consejo Nacional de Televisión callado. Y el Consejo Nacional de Televisión, ya que me entusiasmo con el tema, de verdad, si va a ser útil, tiene que ser integrado por los mejores. Hoy día está cuoteado políticamente, es un desastre. Pero concedámosle que en este caso, en este instructivo respecto de cómo tratar una iniciativa. El incendio estuvo bien. Exacto, estuvo súper bien. Y fue también justo, no sé si antes o después, no me recuerdo, de la actitud que tuvo un periodista de Televisión Nacional, de Gonzalo Ramírez, que ahí te das cuenta, porque una de las justificaciones es que, bueno, pues si la gente quiere ver esto, entonces démosle lo que quiere la gente, nosotros estamos haciendo eso. Pero claro, cuando ves actitudes como la de Gonzalo Ramírez, la reacción... Pero eso no es periodismo. La reacción, claro. La reacción que hubo de las personas apoyando la actitud que tuvo el periodista y los mismos colegas también reconociendo que había sido de una ética muy buena, o sea, muy propicia a hacer esto, te das cuenta que realmente la gente no es lo que quiere, quizás. O sea, ahora mira, quiere ver buen periodismo, que la gente sea ética. Claro, el morbo siempre está, pero hay otras cosas que destacar y que se pueden hacer bien.
Yo creo que es importante también destacar que eso que nos llama tan profundamente la atención como un gesto valorable, en la verdad no debería llamar la atención, debería ser la regla. O sea, lo que nos debería llamar la atención es precisamente lo contrario, y ahí está el problema. Hoy día no llama la atención que se denigre a la gente, no llama la atención que se haga un espectáculo sobre una tragedia, no llama la atención que grandes cadenas de medios hoy día trabajen en conjunto para emprender campañas de solidaridad, que en el fondo también tienen réditos en tanto, digamos, tienen posicionamiento de marca. Entonces, yo creo que esas cosas, los que no nos llaman la atención, es los que deberían empezar a llamarnos la atención. Es un buen punto, porque además una cosa tan farisea, esas campañas, sintiéndose todo bueno después de haber denigrado a la el negocio de la solidaridad. Termina siendo un negocio de la solidaridad. Bueno, ahí tenemos para rato, así que no nos metamos porque tendríamos que llegar a la Teletón, en fin. Oye, pero déjame hacer un punto. Pero en ese punto, para que tú decías, porque se criticó mucho de la CMPC, de que dijo que iba a donar toda la madera para Santa Olga, mientras se estaba viendo lo de la colusión, el papel higiénico, los pañales y todo, ¿no? Tal cual. Oye, pero respecto al periodismo, que es lo que a nosotros nos interesa y nos importa más y nos convoca. Es verdad, pienso yo lo que hemos dicho, que hay límites, ¿no? Límites éticos, límites que una cosa es hacer periodismo, otra cosa es hacer show y denigrar a la gente. Pero por otro lado, hay que tener cuidado de que las medidas para que no ocurra eso no vayan a matar el periodismo, no vayan a matar la necesidad de que la opinión pública esté informada. Es decir, hay que tener mucho cuidado que los cuidados del sacristán no maten al señor cura, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa famosa prohibición del alcalde Sharp a entrar en el albergue, ojo, y si están pasando cosas malas en el albergue y la autoridad pública impide que eso se sepa porque impide la entrada de periodistas, ¿no? Es decir, ahí hay un punto que es una ecuación permanente, y un conflicto en el mejor de los sentidos permanente. Ahí se puede chocar, digamos, con la libertad de expresión. Así es. Yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, con lo que hizo Sharp. Yo creo que Sharp debió haber preocupado de que el Consejo Nacional de Televisión actuara oficial. Que se hiciera de alguna manera ordenado, digamos, pero no sin vulnerar el derecho o la privacidad de esas personas. Y sin vulnerar la necesaria actividad periodística, porque la sociedad democrática, uno de sus pilares es la prensa, que permite fiscalizar el poder. Sí, bueno, y ahí también hay que darse cuenta que en las malas acciones del poder. Y en esa decisión también hubo una inauguración de la autoridad del nuevo alcalde. O sea, de alguna manera, con esa gestión, digamos, de prohibir que los medios ingresaran también, con esa actitud, lo que estaba haciendo también era decir, bueno, yo estoy elegido y aquí también es mi primera manifestación de autoridad. Claro, pero que es preocupante porque en definitiva ese talante populista autoritario, que puede ser muy entretenido en algunas cosas y uno le puede mirar con simpatía a otras, pero hay que tener mucho cuidado. Las democracias hay que cuidarlas y cada actor tiene que cumplir con sus roles. La autoridad pública no puede impedir el trabajo periodístico, puede eso sí exigirle a la prensa que lo haga bien y que no denigre a los ciudadanos, pero no puede impedir que lo fiscalicen. Claro. En fin, son temas complejos y con muchas capas, como interesante, siempre. Ya se nos acaba un poquito el tiempo, pero me gustaría introducir la pregunta antes de irnos, porque tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Nosotros hemos discutido un poco de cómo ha sido la cobertura de los medios de comunicación en el incendio. Estamos preguntando para que la gente también pueda participar con el hashtag Combinación Clave. ¿Cómo evaluarías la cobertura mediática en los incendios, en los recientes incendios en el centro sur del país? Sensacionalista es una alternativa, mesurada, es decir, que hicieron menos de lo que había sido antes por todas estas críticas o por lo mismo que dijo el Consejo Nacional de Televisión, o que ha sido correcta, que ha estado bien. Ahí tienes 3 alternativas para votar con el hashtag Combinación Clave. Vamos a estar leyendo, por supuesto, lo que diga la gente. Agradecemos a Héctor Cosio, que nos vino a visitar desde el Mostrador Cultura para entregarnos estos interesantes artículos que hoy día los pueden leer en la página del Mostrador, y también a Federico Giovanón, vicepresidente ejecutivo de El Mostrador. ¿Nos encontramos la próxima semana, Federico? En un nuevo Mostrador en la Clave. Perfecto. Pausa. Nos vemos. Chao. Hay más Combinación Clave. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada.